Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Venimos analizando la doctrina de la Trinidad. Hemos visto que hay un solo Dios con una esencia indivisible. También vimos que en esa esencia subsisten las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hemos hecho especial hincapié en que cada una de esas tres personas es plenamente Dios. Es decir, que ni el Padre es más Dios que el Hijo, ni el Hijo es más Dios que el Espíritu Santo, sino que todos son iguales en dignidad, en poder, en divinidad y en atributos. Cada una de las personas posee todos los atributos divinos y ninguna posee un atributo que la otra no posea. Entonces nos surge la pregunta, ¿en qué se diferencian entonces las personas de la Trinidad? Hoy vamos a hablar justamente de eso. Como hemos dicho, cada una de las personas de la Trinidad poseen en sí mismas todo el ser de Dios. Pero también dijimos que ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Dijimos que se diferencian entre sí con particularidades incomunicables, que cada una tiene aspectos distintos a los de las demás personas de la Trinidad. Hoy vamos a enfocarnos un poco en estas distinciones. En primer lugar, debemos analizar cuál es la relación entre las personas de la Trinidad con el ser de Dios. Y debemos decir que el ser de Dios no está dividido en partes. No está dividido en tres el ser de Dios, sino que el ser de Dios, como hemos visto hasta acá, es uno solo y es indivisible. Del mismo modo, debemos aclarar que las distinciones personales no son adiciones al ser de Dios, sino que estas distinciones se dan en el mismo ser de Dios y no son distinciones en esencia, sino en funciones. Hemos visto cuando aclaramos algunos errores sobre esta doctrina que las tres personas de la Trinidad no son formas de ver a Dios, no son puntos de vista, no son formas en que Dios se manifiesta, sino que son tres personas al mismo tiempo. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son simplemente tres modos de ver a Dios, sino que son tres personas distintas. Y como hemos dicho que cada una de ellas posee plenamente todo el ser de Dios, la diferencia entre ellas no está en el ser, sino en sus funciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son distintos en el ser, no son distintos en sus atributos, no son distintos en su poder, en su dignidad, en su divinidad, sino que son distintos en sus funciones, en la forma en que se relacionan entre sí y en la forma en que se relacionan con la creación. Para entender estas distinciones nos sirve mucho ver las obras externas de la Trinidad, es decir, la forma en que la Trinidad se relaciona con la creación. Y en esto vemos que las personas de la Trinidad tienen funciones primarias distintas. Por ejemplo, en la creación es el Padre el que habla las palabras creativas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero la revelación progresiva en las Escrituras nos muestra que el medio de esa creación fue el Hijo, que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero también nos muestra la Escritura que el Espíritu participaba de esa obra creadora, sustentando la presencia inmediata de Dios. Lo mismo lo vemos en la obra de redención. Es el Padre el que planea, es el Padre el que ordena, es el Padre el que dirige, es el Padre el que elige también a quienes serán salvos y es el Padre el que envía a su Hijo. Por su parte, el Hijo obedece y realiza el acto redentor en nuestro favor. Pero es en última instancia el Espíritu Santo el que aplica
esa redención a cada creyente, operando en nosotros el nuevo nacimiento, como así también santificándonos y capacitándonos a través de sus dones para la tarea que Dios nos ha encomendado. En resumidas cuentas, cuando hablamos de la redención, vemos que es el Padre el que la planeó, es el Hijo el que la empezó y es el Espíritu Santo el que la completa. Todo esto nos sirve para ver que las personas de la Trinidad son iguales en divinidad, son iguales en poder. Pero también nos deja ver que el Hijo y el Espíritu Santo se subordinan al plan del Padre. Y cuando hablamos de subordinación, como hemos aclarado en el video anterior, no estamos hablando de un rango menor en divinidad o en dignidad, sino en funciones. Esto es lo que nos muestra la obra externa de la Trinidad, pero también nos sirve para ver cómo funciona la Trinidad internamente, cómo es la relación interna entre las personas de la Trinidad. Porque Dios, como hemos visto cuando hablamos de sus atributos incomunicables, es inmutable, es decir, Dios no cambia. Él ha sido eternamente una Trinidad. Dios existe eternamente como Trinidad. La Trinidad no tuvo un principio y no tendrá un fin. Dios ha existido eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos que estas obras externas que realizan las personas de la Trinidad no son arbitrarias, no son azarosas, sino que se condicen con esta relación eterna que han tenido entre ellas. Por eso es propio del papel del Padre el ordenar, el dirigir, el enviar al Hijo. Y es propio del papel del Hijo obedecer al Padre y representarlo, es decir, darlo a conocer. Y esto nos deja ver que los papeles de la Trinidad no son intercambiables. El Padre no podría haber sido enviado por el Hijo, ni el Espíritu Santo haber muerto en la cruz. Estos papeles y funciones no son intercambiables, sino que se condicen con la personalidad distinguible de cada una de estas personas. Por eso, la única distinción entre las personas de la Trinidad es la forma en que se relacionan entre sí y con la creación. Y en esa relación desempeñan funciones que son apropiadas a cada una de estas personas. En los próximos videos vamos a analizar particularmente a cada una de las personas de la Trinidad. Vamos a hablar de la persona del Padre, luego vamos a hablar de la persona del Hijo y luego vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Y vamos a profundizar mucho más en esta forma en que se relacionan entre sí y con la creación. Así que suscríbete al canal y activa la campanita, que Dios te está mirando.